Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor. Según necesitamos hoy, Señor, según tú planeas bendecirnos hoy, por favor, háblanos. Desafío, aliento, fortaleza, disciplina, lo que tengas para nosotros hoy, Señor, por favor, danos lo que nada y nadie te lo impida. Bendice nuestras vidas, te lo suplicamos en Jesús. Amén. Estamos en el mes de la familia y tenemos un texto lema, Mateo, capítulo 7. Es el tema de familias saludables. Y en Mateo, capítulo 7, versículo 25 dice así, ¿lo leen conmigo? ¿Me ayudan? Gracias. Dice así, léanlo conmigo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y se refiere sin duda a una familia, una casa, un hogar que funda su experiencia de vida en la obediencia a Jesús. La roca en esa parábola es la obediencia a Jesús. Y hoy ustedes y yo seguimos estudiando a una familia muy especial de Filipos que trabajaba en la cárcel. Se le llama en el pasaje de la Biblia el carcelero de Filipos al personaje, aunque no sabemos su nombre. Y me parece que tenemos aquí una enseñanza para nosotros que es esta: una familia saludable supera las crisis renovándose. La semana pasada el Señor nos dijo dos principios. ¿Recuerdan ustedes el principio de Jan Valjean? ¿De acuerdo ustedes? Que significaba morir para vivir. Y el principio del Jeopardy. ¿Recuerdan ustedes? Hacer la pregunta correcta. El carcelero de Filipos hizo la pregunta correcta, recibió una respuesta y experimentó vida en medio de la muerte. Ahora encontramos en esa misma familia, en esa misma experiencia, dos principios más, dos enseñanzas más. Es que déjenme leerles el pasaje, dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Señor, gracias por tu palabra, háblanos, lo pedimos en Jesús, amén. Qué interesante, hermanos, un terremoto regularmente destruye, pero para el carcelero fue una ayuda para reconstruir su familia. No sé si usted estuvo acá en el 85, vivía en otro lugar, pero el 85 trajo destrucción, ¿no es cierto? Familias enteras fueron acabadas. En la iglesia donde mi esposa asistía cuando era joven y donde yo fui pastor misionero, ahí supimos de una familia completa que se abrazaron. Durante el terremoto no pudieron huir, no había manera, y se abrazaron solamente. Cuando levantaron los escombros estaban todos juntos. Evidentemente habían estado en un abrazo en la destrucción y murieron todos. Un terremoto regularmente trae destrucción, pero aquel terremoto, y no solamente el terremoto físico, porque el texto dice que hubo un terremoto, hubo un sismo fuerte. Dice que los cimientos de la cárcel se trastocaron. Si se soltaron los presos que estaban en cepos de madera y amarrados con cadenas, seguramente es porque las paredes se derrumbaron, es porque las cadenas se soltaron, porque hubo destrucción, cuarteamiento de paredes y demás. Ese terremoto, pero también el terremoto espiritual, el terremoto que acontecía en el corazón del carcelero porque estaba a punto de suicidarse. Para él ese terremoto trajo vida. Ante la experiencia de una vida de idolatría, él era un idólatra seguramente, creía como creían los romanos de aquella época. Así que antes de esta experiencia, su vida era de idolatría. Algunos piensan que en esa época de la cultura grecorromana, la mayoría de la gente ya no creía en los dioses. Lo tenía como un lujo, como una situación social, pero que la mayoría estaba defraudada de sus dioses. Tal vez era la experiencia de este hombre, o tal vez era muy devoto de ídolos y hacía cosas que hacían aquella gente de aquella época para honrar a sus ídolos. Pero después de esa experiencia,
Después de un gran temor, después de una circunstancia difícil, él experimentó un cambio radical. Hizo la pregunta correcta. Fue corriendo a donde estaba el apóstol y Silas y le hizo la pregunta correcta. Señores, les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron la respuesta maravillosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Su problema era que se escapaban los presos, lo dijimos la semana pasada, pero debo poner sobre la mesa una vez más para entender toda la historia. Si se escapaban los presos, él y su familia sufrirían. Así es que estaba dispuesto a morirse él para no hacer sufrir a su familia. Pero ese momento de temor, ese momento de dificultad, le trajo vida, se tornó en vida, se tornó en bendición. Esto de improviso, aunque no es los principios o las enseñanzas que voy a dar, esta no es parte de eso, pero de improviso nos lanza una enseñanza y un desafío a nosotros. No huyamos de las crisis, no las ignoremos, no las minimicemos, no digamos que no existen. Mejor enfrentémoslas para experimentar una bendición, como en este ejemplo se nos muestra. Ahora, ¿qué tipo de crisis podemos enfrentar? Déjenme hacer alguna lista de algunas posibles crisis que tengamos ustedes y yo ahora. Un hijo rebelde, una esposa deprimida, un esposo o una esposa que se refugia en el trabajo y huye de la casa, una familia que no está unida, un pecado, una enfermedad, un accidente, una pérdida, que significa el fallecimiento de un ser querido, nos corrieron del trabajo, un divorcio. Representan crisis difíciles que hemos de enfrentar con valor y en medio de ellas podemos dejarnos transformar, ustedes y yo. Tal vez estamos tan habituados a ciertas cosas de la vida, a ciertas situaciones, actitudes, modos de actuar, que solo una crisis nos puede despertar en ocasiones. ¿No es cierto que en ocasiones requerimos eso, una crisis? En el libro de los Hechos se nos dice que el Señor Jesucristo, a la pregunta de los discípulos, cuando le decían, dinos cuándo será tu venida, dinos qué señal habrá de estas cosas, porque el Señor dijo algunas profecías y ellos querían saber el futuro, y Él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y les aclara, pero, esto sí les toca, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Círculos concéntricos del crecimiento de la obra, como cuando aventamos una piedra a un agua mansa y se hacen olas, ¿no es cierto? En el DF, no, ya no es DF, ahora es en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en Latinoamérica y hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo el Señor. Ahora, ¿lo hicieron los discípulos, los primeros cristianos lo hicieron? No, estaban encerrados en Jerusalén. Nadie salía a ningún lado. Ahí estaban todos juntos. Creían que eso era la vida cristiana, estar en comunidad cristiana, en una especie de comunismo primitivo. El libro de los Hechos maneja eso. Y ahí estaban encerrados. Y la Escritura dice que sobrevino una persecución y fueron esparcidos. Una crisis en ocasiones es necesaria para despertarnos, para hacernos crecer. Eso le pasó al carcelero de Filipos y a su familia. Si experimentamos una crisis, entonces, hermanos, digo, en el remoto caso de que estemos experimentando una crisis, en el remoto caso de que haya contingencia ambiental y usted haya tenido que usar un Uber para venir acá que le costó un ojo de la cara, o en el remoto caso de que le han mandado unas fotografías muy lindas del trasero de su carro. ¿A cuántos les han mandado fotos de esas? Qué lindos, ¿verdad? Le toman foto a uno, cuánto amor. Nos llegaron 3 fotos del mismo carro en el mismo lugar. O sea, que quiere decir que pasamos por ahí bastantes veces. Pero es que menos de 50 kilómetros es ridículo. Bueno, no me voy a andar quejando de eso porque luego empiezo a decir maldiciones, pero en el remoto caso de que tengamos una crisis de seguridad en la ciudad, que tenemos miedo, que cerramos nuestro carro, que ponemos candados y un perro bravo chihuahueño en nuestra casa para que... Es lo mejor un chihuahueño, no son más escandalosos que cualquiera, ¿no es cierto? En el remoto caso de que estemos viviendo situaciones, no sé, enfermedad, alguna cosa de esas, diabetes, celiaquía, no sé, o cualquier otra cosa que usted sufre, no solamente las que yo sufro. Si experimentamos una crisis, pongamos atención, la vida y Dios mismo nos está hablando. En la medicina, ahora con eso de mis enfermedades he tenido que consultar muchos médicos, incluso médicos de medicina alternativa se dice, ¿verdad? En medicina se dice, algunos médicos dicen que el cuerpo habla, es que el cuerpo nos habla. ¿Ha oído eso usted? Que hay señal, el cuerpo te dice cosas. Hay gente que incluso se dirige al cuerpo, y le dice cosas. Yo he aprendido que sí me habla en mi cuerpo. Ahora he detectado cuando como gluten, me doy cuenta de inmediato casi. Tengo una sensación, mucho cansancio, y ya me doy cuenta cuando pasa eso. Entonces tiene razón, el cuerpo sí habla, la vida habla. Así que si usted y yo estamos en crisis, ojo, nos están hablando.
No minimicemos el asunto. No digamos, no existe tal cosa. Todos están igual, ¿qué importa? No, mejor aprovechemos la oportunidad para crecer. Eso nos enseña este pasaje. Por eso quiero compartir con ustedes dos enseñanzas de la primera parte del sermón. Esta primera parte va a ser un sermón dominical normal, pero luego quiero hacer una especie de apéndice que tiene que ver con un mensaje de nuestra celebración. Pero dos enseñanzas entonces, primero, dos principios. La semana pasada fue el principio de Jan Valjean, que quiere decir morir para vivir, y el principio del yo pardí, haz la pregunta correcta. Ahora dos principios más, este es el primero o tercero de la serie, pero es el primero de este sermón. Principio de la cometa. ¿Se entiende cometa, papalote? ¿Sí? ¿Cómo le llaman acá en el DF más? En la Ciudad de México, ¿papalote o cometa? Las dos cosas, cometa. ¿Cuántos aquí han hecho una cometa en su vida o varias cometas en su vida? Puros viejos, me doy cuenta, puros. Los jóvenes, si pregunto sobre Nintendo, Xbox, Wii, levantan la mano. Y los viejos ninguno. Pero de cometa, cuando éramos los que somos viejos ahora, niños sí hacíamos cometas y las volábamos nosotros mismos. No la comprábamos ahí, no, la hacíamos, ¿verdad? De todo a todo. Hilo y a volar. Somos libres, dice así este principio. Somos libres de dejarnos derrotar por las crisis. Si es nuestra opción, si es lo que queremos, somos libres de dejarnos derrotar por las crisis, pero también somos libres de crecer por medio de ellas. El carcelero y su familia pudieron haberse quedado en la misma circunstancia de antes, pero decidieron aprovechar la gracia de Dios para crecer. Y la gracia de Dios se manifestó en un momento de dificultad, en un momento crucial de peligro de muerte, peligro de encarcelamiento, peligro de juicio. El carcelero incluso se iba a suicidar, porque pensaba que se habían escapado los presos, pero encontraron gracia, creyeron y fueron transformados. Los vientos fuertes nos ayudan a elevar la cometa. Los que han volado una cometa alguna vez saben eso. Si no hay viento no se puede volar. Punto, no se puede volar. Y si hay viento, tienes que correr y volar la cometa contra el viento. Si el viento sopla hacia allá, y yo le digo al otro que me está ayudando, aviéntala, y yo le voy a jalar, nomás no vuela, se cae y se cae. Tenemos que ponernos en dirección opuesta. Aviéntala contra el viento y yo le jalo, y esa tensión del cordón con el viento hace que se forme una corriente, una fuerza hacia arriba, y entonces la cometa vuela, y mientras más viento se opone, más alto vuela. Las olas grandes pueden hacer que el surfista gane un campeonato. Usted y yo vamos al mar y está el mar picado y hay olas muy grandes y que decimos, uy, no se va a poder nadar. En cambio el surfista llega y está el mar así en calma y que dice, uy, no voy a poder ganar el campeonato. Las olas grandes y mientras más peligrosas, más le hacen subir su nivel de su arte, su profesión, su trabajo, su cosa que hace. Mientras más peligrosas son, más posibilidades tiene de ganar. Las injusticias sociales forman a los héroes. No hubiera habido más que un indio más en el centro sur de México si no hubiese sido por los problemas de la tenencia de la tierra. Pero el día de hoy casi todos nos hemos vestido alguna vez cuando éramos niños de Emiliano Zapata con unos bigototes, ¿no es cierto? ¿Por causa de qué? De una crisis. Y un hombre decide enfrentar la crisis y se convierte en un héroe. Nadie se acordaría de un pastor bautista de raza negra en Estados Unidos, nadie se acordaría de él, si no fuera porque un día se puso harto de la discriminación a los de su raza y se lanzó a hacer una revolución pacífica. ¿Quién no recuerda su frase? Tengo un sueño o tuve un sueño. Se celebra cuando nació, se celebra cuando lo asesinaron en Estados Unidos. Hay una universidad completa que lleva su nombre y muchas escuelas. ¿De dónde surge semejante héroe? De una crisis de discriminación. Las tragedias de la vida se convierten en bendiciones si caminamos de la mano de Jesús. Mire, nos encanta la historia del Éxodo, nos encanta. Y a lo mejor usted, en lugar de acordarse de lo que dice la Biblia, se acuerda de lo que dice la película El Príncipe de Egipto, ¿no es cierto? O de lo que dice la película de Charlton Heston, Los 10 Mandamientos. Pero como quiera, nos acordamos que cruzaron el Mar Rojo. Se abrió el mar y lo cruzaron. Y recordamos la alimentación a través del maná y la nube que les cubría del sol y la antorcha de noche y que las sandalias no se les gastaron. Eso está padrísimo. A mí ese milagro me gusta mucho porque no es cierto que los zapatos viejos es lo más bueno que uno puede tener. ¿No es cierto? Los nuevos le sacan ampollas, pero los viejos, ahora que sean viejos y no se te gasten nunca, Señor, ahí te encargo.
No se les gastaban los zapatos, sabemos, algunos no sabían ese milagro, pero ese milagro se dio también. Y la alimentación con carne por las codornices aquellas, aunque se hartaron hasta de más. Nos acordamos de eso, pero debemos recordar que ese milagro del Éxodo surgió como en la base de una tremenda esclavitud en la que estaban. No hay éxodo sin esclavitud en Egipto. Gozamos mucho de escuchar la historia del éxito extraordinario de José el soñador, que llegó a ser, decimos que el segundo a bordo de Egipto, y en aquella época Egipto gobernaba el mundo, decimos que el segundo a bordo del mundo. Les tengo noticias, ser el mero mero, como digo yo, el MMPF, o sea, el mero mero papas fritas. Si leemos bien la escritura, cuando José le dice a sus hermanos que vayan por su padre, cuando ya se revela ante ellos y le dice que vaya por su padre, los perdona y todo eso, le dice, díganle a mi papá que Faraón me llama Padre mío. ¿Sabe qué le está diciendo? Díganle a mi padre que acá soy muy poderoso. El Faraón es mi alumno, soy su mentor. En papeles, en cuestiones legales, en cuestiones de notarios y de lo que sea, de jueces, aparecía el Faraón como número uno. Pero en la práctica, Faraón le pedía permiso a José para ir al Oxxo por unas paletas. Estoy hablando claro. Ahora, el Faraón era un hombre sabio. Descubrió en José un hombre más sabio que él y dijo, gobierna tú, al fin que yo seguiré siendo aquí como que el mero mero. Pero en realidad José era una persona poderosísima. Nos encanta acordarnos de eso. Nos encanta, nos gozamos de su éxito de líder extraordinario. Pero discúlpenme, ese éxito extraordinario de José no nos puede hacer olvidar que su camino hacia ese éxito fue de odio, de desprecio, de traición. ¿Cómo que está en un hoyo porque sus hermanos allá arriba están discutiendo si lo matan o lo venden? Qué lindos decidieron venderlo, que siempre es bueno tener un hermano así. Que diga, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron como cosa, como objeto, como vender tu guitarra, como vender un burro a otra persona. Y cuando llega ya con Potifar, otra vez tiene éxito, y que la mujer aquella que quiere con él y por despecho lo manda a la cárcel, acusándolo injustamente, y en la cárcel se olvidan de él, dos de a los que les interpretó un sueño. Uno no podía haberse acordado de él, lo mataron, pero el otro sí vivió y estaba en el palacio y se olvidó de él. Y no podemos olvidar que su grande éxito de líder tuvo un camino tortuoso de fracasos, dolor, penas, crisis, tragedias, temblores, terremotos, dolores, posibilidades de muerte. Lloramos de gozo al recordar la resurrección del Señor, pero no podemos ignorar que antes de ese milagro de la resurrección existió la tremenda crueldad de la cruz. Es tal vez el ejemplo más tremendo de todo. Debió ser maravilloso, ¿no? A mí me hubiera gustado ser uno de los discípulos, hasta Tomás que la regó me hubiera gustado ser, ya hasta con eso me conformaba. Cuando el Señor entra a aquel cuarto, están las puertas y ventanas cerradas, pero entró porque estaba resucitado y su cuerpo diferente, y le dice a Tomás que querías meter tu mano en mi mano, tu mano en mi costado, adelante, y cae de rodillas, Señor mío y Dios mío, porque me ves, crees, bienaventurados los que sin ver creyeron. Qué espectáculo de gracia, de bendición, de éxito. Vivo el Señor. Pero unos días antes, Él estuvo en la cruz del Calvario derramando su sangre y sufriendo insultos, toda clase de insultos. El asesinato, el crimen más terrible que la humanidad jamás ha cometido y en el que participamos todos porque sucedió por causa de nuestros pecados. Sí, su resurrección tiene como fundamento su cruz. Entonces, ¿de qué estoy hablando? No desaprovechemos la oportunidad de elevar una cometa cuando sopla fuerte el viento. Traducción, no desaprovechemos la oportunidad para crecer cuando vivimos crisis, dificultades, dolores, tristezas. Digámosle sí a las crisis, bienvenidas, digámosles. Y subámonos en ellas como el surfista se sube en la ola para llegar más lejos en la vida. Primera enseñanza entonces para nosotros, principio de la cometa. Somos libres de dejarnos derrotar por las crisis, pero también somos libres de crecer por medio de ellas. Segundo principio, principio de la mariposa. Este está más femenino, dirá usted, pastor, ese está muy fresa, pero es el principio de la mariposa. Somos libres de huir de las crisis, pero también somos libres de superarlas. Usted y yo siempre hemos pensado que los leones, el rey de la selva, y es poderoso y no sé qué, pero ¿saben que dicen que los leones regularmente fallan en su intento de atrapar una presa? 60% de las veces no lo logran, ¿sabía usted? De cada 10 intentos, 6 no lo logran. ¿Sabe cuántas horas duerme un león? Los más despiertos, 20. Normalmente 22 horas.
2 horas están despiertos. O sea, eso sí que, por eso duerme como león. Y huele a león. Esa es otra cosa. Pero últimamente han puesto en el internet unas imágenes muy interesantes de leones a los que los han aporreado a los animales a los que depredan ellos. ¿No han visto uno donde una leona está a punto de matar a una especie de ñu? Me parece que es un animal de esos que se llama ñu. Y está ya lo tienen en el suelo incluso. Y de repente llegan unas amigas o amigos del ñu y con un cuerno y unas marometas y otra vez y otra. Al fin la dejan por ahí moribunda. ¿Han visto eso? ¿Lo han visto? Uno dice, pues no, que muy el león. Hay otro en donde también unos parece que son así también como unos ñu, que aporrean a un león, hasta se sube a un árbol y los ve así como diciéndoles, ya muchachos, ya déjenme en paz. ¿Saben qué dicen los que saben de este asunto de los animales? Que los depredadores no saben qué hacer cuando el animal al que depredan les responde. Porque no saben qué hacer con eso. Ellos saben correr detrás de una gacela, de un impala, saben verle su trasero, saben dónde morder, derribarlo, saben cómo agarrarlo aquí de su cuello y destrozarle. Pero si un animal de esos voltea y le dice, ¿qué traes? No saben qué hacer. Ah, caray, eso no me lo enseñaron en la escuela de depredadores. No saben cómo reaccionar porque nunca les pasa eso. ¿Sabe qué, hermano? Igual las crisis. La crisis sabe perseguirnos. Los dolores, las tragedias de la vida saben perseguirnos, nos saben ver el trasero, huyendo, despavoridos. Pero cuando usted y yo nos volteamos, ¿y qué quieres? Entonces, tomados de la mano de Dios, podemos crecer y superar, ser mejores. El principio de la mariposa es distinto del principio de la cometa en lo siguiente: una oruga no podría aspirar a realizar ninguna gran hazaña, como subir un tronco para llegar a una flor de las alturas, no lo podría hacer, ni subir una montaña. Pero si es paciente y espera el tiempo preciso, morirá por unos días y resucitará convertida en un ser hermoso, fuerte y capaz de volar. Entonces podrá realizar lo que un gusano insignificante jamás intentaría siquiera. Este es el principio de la superación espiritual. Superar las crisis significa, entre otras cosas, déjeme decirle, que descubramos la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Es probable que aún no sabemos todo lo que somos capaces de hacer y una crisis puede ayudarnos a descubrirlo. El carcelero de Filipos no sabía cuánto era capaz de creer. No lo sabía. No sabía qué tanta fe era capaz de mostrar. Pero si leemos el pasaje y la próxima semana leeremos más parte del pasaje, una parte que no hemos leído, se llevó a los apóstoles, a Pablo y a Silas, a su casa, les curó sus heridas, hizo una fiesta, toda su familia se convirtió. Él nunca pensó que pudiera hacer eso. Sabía que era bueno para mandar, para golpear reos, para amarrarlos, para colocarlos en un cepo, pero no sabía la habilidad que tenía de creer, de confiar, de depositarse por completo en las manos de un ser espiritual llamado Dios. Superar las crisis significa que descubramos la gracia de Dios que ya ha puesto en nosotros y que no nos hemos dado cuenta. Significa que dejemos que Dios nos capacite para aquello que nos ha solicitado. Si nos solicita un trabajo, Dios nos capacitó para eso. Al tartamudo de Moisés le hizo un gran líder. Y yo no estoy hablando mal de Moisés nomás porque quiero. Él dijo que era tartamudo. Cuando Dios lo llamó, puso objeciones. Señor, ¿y si no me creen? Señor, pero esto, Señor, aquello. Y una de las objeciones que puso fue esa: Señor, soy tartamudo. Pues Dios lo hizo un gran líder. Al adolescente David, 17 años máximo pudo haber tenido. Al adolescente David le constituyó un guerrero victorioso. Al odiado, traicionado y despreciado José le hizo un gran gobernante. Y a una joven huérfana extranjera perseguida llamada Hadasa la convirtió en la reina Esther. No se trata de superación personal, no malentendamos. Se trata de superación espiritual. Se trata del milagro que Dios puede hacer con nosotros. No estoy hablando de humanismo y que mírate en el espejo y dite a ti mismo, mí mismo, tú tienes poder. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de esas locuras insensateces del humanismo moderno. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un Dios que me creó y que si me encarga vivir y que si me encarga ciertas cosas en la vida, me capacitó para eso.
Y entonces, una crisis en ocasiones puede hacer que yo descubra lo que puedo hacer en su gracia y que no sabía antes porque estaba cómodo en mi situación. Significa que aceptemos el reto a experimentar transformación, metamorfosis integral en nuestra vida. Dice 2 Corintios 3:18, si quieren léanlo conmigo, por favor, está en la pantalla. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La historia de Jacob es una historia de gracia que transforma. Desde que nació, le pusieron por nombre tramposo. Jacob quiere decir suplantador, tramposo en el buen popular mexicano, tranza. Nació aferrado de su hermano porque quería nacer primero, porque quería la primogenitura. Desde antes de nacer quería eso. Hubo pleito con él y su hermano en el vientre, lo dice la Escritura. Se llamó tramposo y así era. Se aprovechó del hambre de su hermano y de la ingenuidad de su hermano, vendiéndole un plato de lentejas bastante caro. ¿Cuánto valdría hoy un plato de lentejas, hermanos? Hermanos chefs, hermanos cocineros, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto? 50 pesos, muy bueno, ¿no? Sería ese, con plátano frito y alguna cosa así, chorizo, tocino, ¿no? Algo así. 50 pesos. ¿Saben cuánto se lo vendió este balagardo? ¿Saben qué quiere decir balagardo? No, es en Chihuahua solamente. Bueno, pero quiere decir rufián. La herencia completa de su padre. Te vendo, véndeme, quiero ser el primero. Quiero ser el mayor para que mi padre me bendiga a mí, me deje toda la herencia y el patriarcado y me deje la visión de... Porque eso anhelaba él. O sea, no daba brincos sin guarache el tipo. Engañó a su padre para recibir la bendición. Le dijo que era Esaú y era Jacob. Y para que su padre se creyera que era Esaú, se puso la piel del chivo con el que le hizo un guiso de chivo los tamales. Porque su padre le pidió que fuera de cacería y le trajera un venado, porque Esaú era eso, cazador, y este no le hizo de un venado ni de una impala, sino que se lo hizo su mamá de un chivo del corral, y se vistió la piel en sus brazos para que lo viera, lo sintiera velludo, porque estaba ciego Isaac ya, y se confundiera. O sea, tramposo como él solo. Cuando se fue con su tío a conseguir mujer y esposa, que consiguió 2, trabajó por una, pero le vinieron dando 2, ¿recuerdan ustedes eso? Su tío era de la astilla del mismo palo, su tío también era tramposo, pero ¿qué cree? Se hicieron trampas mutuamente. El tío le decía, te voy a dar todas las ovejas pintas, y todas nacían pintas. No, mejor te voy a dar todas las rayadas, y todas nacían rayadas. O de otra, no sé cómo le hizo, no entiendo yo ese pasaje, pero el caso es que despojó a su tío, Labán, de una gran riqueza. Y hasta los ídolos, su esposa se lo robó, que eso no fue buena cosa. Después de esta vida de trampas, luchas, engaños de aquí para allá, decide regresar a la tierra prometida, a poseer su riqueza, a ejercer su patriarcado, pero ya está su hermano que prometió matarlo, y como ya sabemos cómo es aventajado el tipo, es tramposo. ¿Sabe qué hizo? Le mandó regalos a su hermano para aplacar su ira. Le mandó camellos y ovejas y cosas, y a sus esposas así para que sintieran lástima, pero qué curioso, las mandó en orden de querencia. Primero mandó a las concubinas, Bila y Silpa, que no eran sus esposas legítimas, y después mandó a Lea, que era esposa legítima, pero era la que menos quería, y después mandó a su amor de la vida, Raquel, porque pensaba con dinero, ¿no? With money dancy the dog, dijo el piporro. Con riqueza se aplaca y esas cosas. Y cuando se queda solo, tiene una experiencia de transformación que yo no sé qué decir, qué fue lo que pasó. El texto dice que luchó con un ángel. Luchó del verbo, como en la UFC, el octágono de la UFC. Luchó tanto que le descoyuntó algo del muslo el ángel a él. No entiendo eso, yo no sé si fue una alucinación, si fue algo real, que los ángeles bajan del cielo a la tierra a pelearse con uno, no sé, pero lo que sí sé es lo que significa. Me parece que lo que a Jacob le pasaba era esto: estaba harto de ser Jacob, es decir, tramposo, y le dijo al Señor, o me transformas, pero yo no dejo de orar, no dejo de luchar con este varón que has enviado para hablarme de ti. Y el varón de Dios, el ángel, le decía, suéltame, porque ya raya el alba, debo irme de aquí. Y él le decía, no te soltaré si no me bendices.
¿Y qué bendición quería? Por lo que le dijo el ángel, sabemos qué es lo que quería. Le dijo, ya no te llamarás más Jacob. Por eso digo que estaba harto de ser Jacob. De ahora en adelante te llamarás Israel, el que ha luchado con Dios, con los hombres y ha vencido. ¿Qué es lo que consiguió Jacob en esa lucha? Transformación. El gusano pudo volar y alcanzar metas que no hubiera podido alcanzar siendo una oruga. Finalmente su oración fue contestada y de llamarse Jacob se convirtió en Israel. Podemos dejar que las crisis nos destruyan. Podemos seguir iguales, pero también podemos superar las crisis siendo transformados, dejándonos superar por Dios. Por superar me refiero a la acción de ser superiores a lo que éramos antes, por la gracia de Dios. Insisto, no hablo de superación personal, hablo de superación espiritual por la gracia de Dios en nuestra vida. Dos principios. El principio de la cometa. Somos libres de dejar que las crisis nos destruyan, pero también somos libres de crecer en medio de ellas. Principio de la mariposa. Somos libres de huir de las crisis, pero también somos libres de superarlas, es decir, superándonos nosotros, siendo transformados por la gracia de Dios para ser mejores, a causa de la crisis. Tengo un desafío para todos nosotros entonces a renovarnos y a superarnos por medio de las crisis. Déjenme les cuento una historia que es de la vida real, la he contado antes, pero es muy importante para terminar aquí. Se llamaba Esteban, era sacristán de la parroquia católica de un pueblo de su nación. El sacerdote de la parroquia y él eran muy amigos y estaban muy acoplados en el trabajo. Pero el sacerdote falleció y vino un sacerdote joven con ideas modernas y le dijo a Esteban, un día necesito que vayas a tal lugar, que escribas estas cosas, que tomes esta nota, que llenes estos formularios, que regreses. Y Esteban le dijo, padre, yo no sé hacer eso, no sé leer ni escribir, discúlpeme usted, yo sé abrir las puertas, cerrar las puertas, tocar las campanas, hacer la limpieza, pero eso que usted me dice no lo sé hacer, no sé leer ni escribir, eso lo hacía el otro sacerdote. Y el nuevo sacerdote le dice, Esteban, discúlpame, pero necesito un sacristán que sepa leer y escribir. Y Esteban no quiso regresar a su casa para decirle a su esposa, nos vamos a morir de hambre, porque no era su estilo, era una persona luchona. Así es que no fue a su casa a decir eso, sino que se fue a un cruce de caminos. El pueblo estaba en un cierto lugar y había un camino que iba hacia una fábrica que daba vida al pueblo. Un cruce del camino iba hacia un monte donde estaba la parroquia, el templo. Y él se fue al cruce de caminos, sentado en una piedra, a maldecir la vida, a maldecir su suerte. ¿Por qué no me dieron la oportunidad de aprender a leer y escribir? Qué mala suerte tengo. ¿Por qué la vida se ensaña conmigo? Y esas cosas que hacemos, nos lamemos las heridas y todo cuando estamos en situación de crisis, ¿no? Y ahí estaba en eso él, cuando un compañero del pueblo iba de la fábrica al pueblo, y todo el mundo conoce a un sacristán de Puebla. Es que le preguntó, Esteban, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Y el amigo le dijo, pues voy al pueblo porque mi esposa amaneció de malas, no me hizo lonche y no tengo que comer, voy a comprar algo que comer. Esteban le dice, oye, de acá que vayas y regreses, se te va a hacer tarde para el trabajo, te vendo mi lonche. Y le vendió su pequeño lonche en 20 pesos. Regresó a su casa y le dice a su esposa, mi vida, mañana necesito que prepares 30 tortas, necesito que prepares unos burritos, unos galones de café, me prestas tu hielera y tu mesita esa donde tejes y coses. Era una casa sencilla. Y el paraguas ese gigantesco que nos regalaron un día que nunca hemos usado. Se lo llevó a ese cruce de caminos, lo puso ahí, puso un letrero, comida, y su esposa salió buena para hacer comida y él salió bueno para vender. De tal manera que los trabajadores de la fábrica al rato le decían a sus mujeres, no me hagas lonche, como con Esteban. Y su pequeño estanquillo de comida se convirtió en un restaurancito. Y su pequeño restaurancito se convirtió en un restauranzote. Y como no les voy a contar toda la obra de Esteban, quiero decirles que cuando era viejo, porque esto era cuando era joven, tenía una cadena famosa de restaurantes por todo su país. Era dueño de minas, de ranchos, de edificios, hoteles y gasolineras, y era el hombre más rico de su país. Y un día unos extranjeros tenían un cierto producto que querían vender en ese país y decidieron hacer un estudio y descubrieron que si hacían una negociación con don Esteban, podían hacerse ricos. Es que fueron a pedirle a él una sociedad. Mandaron los abogados, contadores, y estos hablaron mutuamente y decidieron hacer la sociedad. Y en un día, ante los reporteros de la prensa con respecto a las empresas y esas cosas, firmaron el pacto. Y don Esteban sacó su pluma fuente de oro
y cuando iba a firmar puso una cruz. Nunca falta alguien que sobra en toda reunión, ¿verdad? Había ahí uno de esos que hay en la vida y le dijo a don Esteban, ¿por qué pone una cruz? Y don Esteban, que no negaba su origen humilde, pero tampoco lo andaba proclamando, le dice en el oído, es que no sé leer ni escribir. Y el insensato dijo a voz en cuello, ¿no sabe leer ni escribir, don Esteban? Y ya lo escucharon todos. Y entonces quiso arreglarla, ¿no? Y dice, imagínese nomás, usted no sabe leer ni escribir, es dueño de gasolineras, de minas, de ranchos, de hoteles, de una cadena de restaurantes, es el hombre más rico del mundo. ¿Qué sería si supiera leer y escribir? Y don Esteban dijo, sacristán. Si yo supiera leer y escribir, querido joven, yo sería sacristán. Insisto que es una historia de la vida real. Esteban el sacristán sabía barrer muy bien, trapear, sabía muy bien. Sabría abrir las puertas, cerrar las puertas, tocar la campana le salía excelente. Era bueno para eso, pero no se imaginaba siquiera que era excelente para los negocios, para las ventas, para visionar, para olfatear lo que hacía falta y llevarlo para vender y sacar ganancias. Una crisis le transformó de gusano en mariposa. Una crisis, una posibilidad de morir de hambre, le hizo crecer. De eso estamos hablando, de eso nos habla este pasaje. De un hombre y su familia, viviendo en un mundo en donde la idolatría, la desolación, la tristeza, hasta mi maestro de filosofía en la universidad, que era ateo y con el que discutía yo muy a menudo, decía que en el primer siglo la humanidad tenía desaliento, desesperanza, y que había una especie de frialdad incluso en cuanto al pensamiento del ser humano, y que Jesús, decía mi maestro, que Jesús de Nazaret había venido a traer un cierto vigor al pensamiento humano. Y yo cuando él decía eso decía amén, y hasta un día me quise levantar a recoger la ofrenda, pero no me hicieron caso. Estoy bromeando, por supuesto, porque me sentí en el culto cuando él decía eso. Este hombre estaba en ese mundo grecorromano que mi maestro describe como un mundo desilusionado, y encuentra en medio de la crisis salvación, vida eterna, propósito, transformación de vida. Podemos ser mejores, ustedes y yo, hermanos, en Cristo Jesús. Aprovechemos las crisis para experimentar la gracia de Dios que nos transforma en mejores seres humanos cada día. En este país y en esta ciudad, por supuesto que hay crisis. Cuando digo en el remoto caso de que tengamos crisis, lo digo con una ironía bárbara y usted lo nota, ¿no es cierto? Y en algunos casos casi llega el sarcasmo, porque de veras que estamos en crisis. Pero ¿sabe una cosa? Podemos dejar que nos persiga la crisis. Podemos dejar que nos derrote y que nos destruya. Podemos seguir iguales que siempre. O podemos enfrentarla como si fuera nuestro depredador y decirle no más. Porque en Cristo yo puedo superarte y puedo crecer. Y gracias por enfrentarme, porque me haces mejor persona. Gracias, crisis. Gracias, circunstancia difícil. Les propongo que hagamos eso, como individuos y como familias. Hasta aquí mi sermón dominical típico, normal, de pastor bautista de Oreb. Pero ahora denme unos minutos para dirigirme a la Iglesia Bautista Oreb en su 55 aniversario. Si usted llegó a Oreb desde que se fundó, hace muchos años o recientemente, usted es parte del equipo que Dios quiere usar para, desde esta trinchera, Él tiene muchas trincheras, muchos ejércitos, desde esta trinchera, desde este ejército, transformar al mundo. Y debo decir lo siguiente, como apéndice de lo que ya hemos dicho. Nada de lo que pasó en Filipos, en esa cárcel, en el calabozo más maloliente de todos, porque ahí pusieron a Pablo y Silas. ¿Y qué sucedió ahí? Vida. Nada de lo que pasó ahí, nada de aquella experiencia de bendición hubiera sido posible sin la presencia de la iglesia de Cristo, el Señor. Pablo y Silas fueron el instrumento de Dios para que en medio de la destrucción, en medio de la oscuridad, brillara la luz y la bendición de Dios. Por supuesto que fue Dios quien hizo milagros.
pero los hizo por medio de su iglesia. Pablo y Silas no son individuos aislados, sino el resultado de la obra de Dios por medio de su iglesia. Ellos mismos, Pablo y Silas, son resultado de la iglesia trabajando en ellos. Si no me lo quieren creer, déjenme hacer el ejemplo con Pablo, porque Silas es más desconocido. Hagamos el ejemplo con Pablo, que es el testimonio que más se menciona en la Biblia. Pablo fue alcanzado por el testimonio personal de Esteban. Eso es el ministerio de proclamación. Les leo, cuando muere Esteban, dice así la palabra: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamando a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es Pablo un joven, nadie lo conoce, no es amigo de los apóstoles, no es apóstol, es un inconverso, es un judío recalcitrante, es un joven, está estudiando a los pies de Gamaliel la doctrina judía. Más tarde se convierte en un perseguidor de cristianos, pero evidentemente nunca se olvidó de Esteban, muriendo bajo las rocas del odio de los religiosos de esa época. ¿Quién le contó a Lucas semejante cosa? El escritor del libro de los Hechos. ¿Quién se lo contó? Si Pablo en ese momento no es famoso, nadie sabe. ¿Quién le dijo a Lucas el dato? Y a un joven que estaba ahí aprobó la muerte de Esteban. Tan lo aprobó que fue el que guardó la ropa de los que lo hicieron. ¿Por qué él no aventó piedras? Porque estaba muy joven y no tenía derecho a hacerlo. Era asunto de mayores. Pero haber cuidado la ropa de los que lo hicieron significó que era el joven que más apasionadamente aprobaba semejante atrocidad. ¿Quién se lo dijo a Lucas? ¿Sí sabe quién se lo dijo? Pablo. Fue el toque del evangelismo en su vida. Fue la semilla de vida que después dio fruto y se convierte. Fue tocado por el discipulado de Ananías. Este es el ministerio de la educación. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hasta hermano le dijo, y lo disipula y lo guía en los primeros pasos de la fe cristiana. No crean que fue de gusto y a primera instancia. No, cuando Dios le dijo: ve a la calle que se llama a la derecha, y hay una casa de un tal Simón, hay un hombre que se llama Saulo, hace 3 días que no come, no puede ver, y dile esto. Y Ananías le dice al Señor: Señor, pero ese tipo viene a matarnos. Si voy a agarrarlo de las greñas y a darle de patadas y a insultarlo. Mugre mata cristianos. Pero Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le voy a enseñar cuánto debe sufrir. Yo creo que cuando dijo eso, dijo: va a sufrir, sí voy entonces, ahora sí voy. Y fue y le habla de Cristo. Estoy hablando yo, inventando como si fuera yo Ananías, pero finalmente va y lo disipula. Ministerio de educación. Fue integrado a la iglesia por el compañerismo de Bernabé. Este es el ministerio de comunión. Mire, esto es de chiste, esto es un pasaje chespiritiesco. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, y aquí discípulos debe leerse apóstoles. Pedro, Juan, Jacobo, esos. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Permítame hacer una vez más, siempre hago esta historia imaginaria. Siempre me imagino que llega Bernabé muy contento y eufórico a donde están los apóstoles y les dice: ¿a qué ni saben qué? Así todo emocionado. ¿A qué ni saben qué? Y todos: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás emocionado? ¡Se convirtió! ¿Quién? ¡Saulo! Imagino que Tomás dijo: yo hasta no ver, no creer. Juan tal vez dijo: espérate, Juan y Jacobo, que eran los hijos del trueno, espérate, no se te ocurra traerlo, porque a lo mejor es una trampa. Pues ni modo, de algo habremos de morir, porque ya lo traje. Ahí está del otro lado de la puerta. Sale a la calle y le dice: hermano Saulo, que se mueren de ganas de conocerlo acá, los apóstoles. Siempre me encanta hacer esa historia imaginaria. A lo mejor no fue así, a lo mejor sí, pero es que es ridículo. No creían que se había convertido y le tenían miedo y no se querían juntar con él. Y Bernabé, el bonachón Bernabé, con el ministerio de la iglesia, de la comunión, el compañerismo, lo integra a la iglesia. Fue salvado de morir por el trabajo de unos hermanos de los que no sabemos sus nombres. Este es el ministerio de servicio. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.
¿Quiénes hicieron esto? No sé. Si fuera nuestra iglesia, sin duda era Almazán y sus diáconos. Ministerio de servicio, trabajo, manual. Estos jóvenes diáconos, estos adultos que oran por mí, preciosos, me echan montón. Y estos que hacen trabajo de servicio práctico, estos hermanos, no lo evangelizaron, no lo discipularon, no lo integraron al compañerismo, pero le salvaron la vida. Se consiguieron una soga muy larga o varias y las hicieron nudo y lo metieron en una canasta y lo bajaron por la ciudad para salvarle la vida. Si no hubiese sido, ¿sabe qué llevaban en la canasta? Llevaban más de la mitad del Nuevo Testamento, porque Saulo de Tarso, al convertirse en Pablo, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. 13 cartas preciosas llevaban en esa canasta y no lo sabían. Para ellos eran ex matacristianos, pero lo sostuvieron la cuerda, no soltaron la cuerda ni la canasta hasta que llegó a salvarse. Y en la cárcel, ahora le encontramos con Silas, celebrando la vida, encontrando consuelo en medio de la celebración espiritual. Eso es el ministerio de adoración. Podemos decir que toda la iglesia y sus ministerios participaron en la salvación y la formación de este gran apóstol. En resumen, Pablo fue evangelizado y tenía una nueva interpretación de la palabra de Dios. Entendía el evangelio. Fue discipulado y creció en su conocimiento de Dios. Encontró amigos entrañables y se unió a una comunidad de fe. Fue servido por el amor en acción y estaba vivo. Fue enseñado a adorar verdaderamente al Señor y se sabía las nuevas y recientemente creadas canciones cristianas. Él, Pablo, en algunos escritos, como en las cartas a Timoteo y a Tito, introduce algunas porciones, algunos poemas que los eruditos dicen que seguramente eran canciones cristianas, las primeras canciones cristianas. Por eso mismo Pablo dijo alguna vez: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. También dijo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Como si dijera: todos fuimos tomados del mundo e incrustados, bautizados, sumergidos en una comunidad local. Él lo fue. Estoy seguro que Pablo muchas veces dijo cosas como estas: ¿por qué no me predicaron antes? O como esto: ¿por qué no me convertí antes? Podemos decir que Pablo fue formado por la iglesia y Silas también. Y por medio de ellos dos, el carcelero y su familia fueron formados, salvados. Y nosotros también como ellos igual. De eso se trata la iglesia. De personas alcanzadas, de personas restauradas, de personas transformadas, de personas integradas al rebaño, de personas alcanzando a más personas. Eso es la iglesia. Pablo y Silas cantando, dando testimonio para que carceleros se conviertan, y carceleros convertidos cantando, dando testimonio para que otros se conviertan, y para que otros, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, en la Ciudad de México, en todo el país, en Latinoamérica y hasta el fin del mundo. Así que, hermanos míos, somos parte de una cadena de vida llamada Iglesia de Cristo. Así que cumplir 55 años, entregar diezmos, primicias, ofrendas especiales, desarrollar un plan para tener nuevas instalaciones, no es un asunto de comodidad, de estatus, de prosperidad material. No, Señor. Es un asunto de la gran comisión: hacer discípulos, bautizar a la gente en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, de enseñar lo que Él nos ha mandado. Oreb está formada básicamente por 3 clases de personas: aquellos que, habiendo sido ignorantes del evangelio, se convirtieron, abandonaron algunas de sus ideas religiosas equivocadas y se dejaron transformar. 2, por aquellos que, habiendo nacido en una familia cristiana, se atrevieron a recibir la herencia y continuar en la fe de sus familias. Y 3, por aquellos que, habiendo sido parte de una comunidad diferente a Oreb, llegaron a Oreb y encontraron restauración, sana doctrina, oportunidad de servicio, perdón, gracia. Muchas veces he recibido testimonios como este que les voy a contar. Pedí permiso para contarlo. Una familia llegó a nuestra iglesia hace algunos años. Por aquí permanecen. Toda una familia grande: papá, mamá, 2 hijas, un hijo, yernos, nuera, nietos. Y la hermana me dijo ahí en el saludo, con emoción y con voz fuerte: pastor, venimos de otra iglesia.
Hemos vivido de todo. Hablamos en lenguas todos. Hemos ido a encuentros y preencuentros y hemos estado en ayuno. Yo vi unos ángeles y aquí mi hija también y mi nuera vieron quién sabe qué cosa. Hemos tenido experiencia, nos han tumbado los predicadores y profetas. Pero en mi casa hay adulterio, hay fornicación, hay odio, hay robo, hay deshonestidad. Vamos a la iglesia y cantamos por horas, saltando, terminamos sudando, me decía. Y estaba ya llorando. Pero eso no es verdad en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Y en 3 meses que tenemos aquí con ustedes, como si una revelación nos hubiera dado Dios nueva, hemos entendido el verdadero mensaje del Evangelio que se vive en las relaciones y donde quiera, independientemente de que nos emocionemos o no en los cultos. Y luego expresó la frase, que es la que digo, que he oído muchas veces de alguien. Me dijo, ¿por qué no conocimos a Oreb antes? Otras personas me han dicho, ¿por qué no me enseñaron estas cosas antes? ¿Por qué no había una iglesia como esta cerca de mi casa? Y no estoy diciendo que somos la única iglesia de Cristo, no. Ni que somos la mejor iglesia, ni la única que predica la verdad, no. Pero somos la iglesia de Cristo y predicamos la verdad. Hay otras, sí, amén, pero somos nosotros una de esas otras. Y en el mundo hay un montón de congregaciones que andan predicando humanismo, filosofía, emociones, ofertas de prosperidad que no anuncian el verdadero evangelio. No perdamos de vista esto que voy a decir. El problema número 1, o el problema de la raza humana, no es la ecología. Este mundo se destruirá con todo y sus delfines y ballenas, la Biblia lo dice. No debemos ser nosotros los que lo destruyen, pero sucederá. Por eso el problema básico de la raza humana no es la ecología, tampoco es la pobreza. Jesucristo dijo, siempre tendréis a los pobres entre vosotros. Tendréis a los pobres entre vosotros. Ni es el hambre. El problema de la humanidad no es el aborto, ni los vicios, ni la delincuencia, ni los malos gobiernos, ni el abandono de los ancianos, ni la desatención de los discapacitados, ni la falta de servicio de salud en algunas comunidades. No, todos esos son síntomas del problema fundamental. Recordemos este incidente del Señor para entender el problema fundamental. Esto está en la Biblia. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, al otro día, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí, porque a esto he venido. No regresó a la casa que estaba llena de otros enfermos y otros necesitados a sanarlos. No, dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque a esto he venido. Le buscaban para ser sanados y alimentados, y él los buscaba para anunciarles el reino. En alguna otra ocasión hasta les dijo algo muy duro. Les dijo, me buscan porque les lleno el vientre. El problema básico de la gente no es cobijas, ni medicinas, ni sillas de ruedas. El problema básico de la gente es conocer al Señor Jesús por la proclamación de su evangelio. Y de eso se trata todo lo que hacemos en la iglesia. No se me ofenda a nadie, lo voy a explicar, espero, de la manera más tierna y más clara posible. Cuando vamos con el ministerio médico a la Canuy, desparasitamos niños, sacamos muelas, damos medicinas. Nos regresamos y a la semana los niños ya parecen latas de angulas otra vez, llenos de amibas, lombrices y de todo. Y a las personas ya se les pudrió otra muela. ¿Debemos dejar de ir? No me malentiendan. No debemos dejar de ir. Pero vamos, no para solucionar sus síntomas en los dientes y en el estómago. No. Usamos ese servicio de amor para anunciarles la posibilidad de saciar su necesidad principal. De hecho, si no les anunciamos el evangelio, entonces no sirve de nada que vayamos, porque su problema fundamental de la gente es Jesús.
La iglesia no hace obras de beneficencia, ni cambia despensas por profesiones de fe, si no somos partido político, cambiando despensas por votos. La iglesia anuncia el reino que transforma, y en ocasiones nuestro reino se proclama con hechos, pero nuestro enfoque es el anuncio del evangelio y no otro. Miren, les digo para que nos entendamos. Mientras más personas alcanzamos para Cristo, más familias se restauran. Así que menos jóvenes se descarrían, menos niños en las calles, menos ancianos abandonados, menos minusválidos desatendidos, menos gobiernos que traicionan y menos injusticia social que se manifiesta. ¿Estoy hablando claro? Cuando anunciamos el evangelio, entonces todas las demás cosas y los síntomas pueden ser atacados de raíz. Por eso nuestra revolución no es derrocar gobiernos. ¿De qué sirve eso? Llegan otros iguales. Toda revolución que ha habido en el mundo han llegado otros peores o iguales que los anteriores. Nuestra revolución es compartir el evangelio que convierte a Saulos en Pablos. Así que tener un lugar más grande donde podamos alcanzar a más personas, donde podamos capacitar y formar a más personas, es un asunto trascendente. Es un asunto espiritual prioritario que tiene que ver con la gran comisión que nos ha sido dada. Podemos decidir no creer, incluso podemos trabajar en contra del proyecto como hacen algunos, Dios los perdone, pero podemos creer y ponerle acción a nuestro actuar. Déjenme terminar con algunos ejemplos muy prácticos. Hace algunos años, cuando decidimos que después de orar y orar y orar, solo orar por las nuevas instalaciones, debíamos ponerle pies a esto y decidimos hacer campañas y hacer trabajos, y tuvimos una reunión, y en esa reunión yo di 12 estrategias, 12 posibilidades de estrategias. Una de ellas era hacer comidas, y pusimos el ejemplo. Un grupo de hermanos de la iglesia, amigos entrañables, y mi familia hicimos discada. Yo hice la discada, ese guiso chihuahuense, que en los 15 de septiembre es famoso porque casi siempre gana, la última vez no ganamos. Hicimos discada y la vendimos aquí y obtuvimos 12,000 pesos, hermano. 12,000, poquito más de pesos. Y la idea era que cada domingo alguien lo hiciera. Pero el siguiente domingo nadie lo hizo, y el siguiente domingo nadie lo hizo, y el siguiente domingo nadie lo hizo. Pero hubo un domingo por ahí en que unos hermanos, los hermanos Aguilar, Armando y Toñita, y su papá, que no viene a nuestra iglesia y que no son cristianos, hicieron carnitas y obtuvieron una ganancia, 11,000 y pico de pesos. Y el domingo pasado, los Panchos hicieron cochinita pibil, 100 kilos. Y la vendieron y obtuvieron 17,000 y pico de pesos. Yo me puse a pensar cuando supe estos datos, ¿cuántos domingos tiene el año? 52. Suponiendo que cada domingo del año un par de familias o un cuarteto de familias hace algo para obtener recursos y obtiene mucho menos de lo que tuvieron estas familias, obtiene 10,000 pesos. En un año es $500,000 de pesos y 20,000 más. ¿Sí o no? En 2 años son 1,000,000 de pesos y 40,000 pesos. Y tenemos 6 años orando por este proyecto, o más de 6 años. Y me puse a empezar, en 6 años pudiéramos haber conseguido con una sola estrategia, 3 millones de pesos y cachito. Pero solo 3 grupos de personas han optado por esta estrategia. Un hermano de nuestra iglesia donó ovejitas, servilleteros. Hemos obtenido de la ganancia de esto más de 35,000 pesos. Lo más interesante, y bendigo a Dios por eso, lo más interesante es que si pienso, ¿quién es este hermano? Aquí está muy cerca de mí ahora mismo. ¿Quién es este hermano? Tiene en la iglesia 20 años, es fundador de la iglesia. Hace poquito que llegó. Me enamora esto. Hace poco que llegó a nuestra iglesia. Le gustó nuestra iglesia para integrarse. Escucha la palabra aquí, recibe alimento. Escucha la visión de nueva instalación, se enamora de la visión y dice, yo participo. No es un cristiano viejo en nuestra iglesia, de hace mucho tiempo, que tiene cargos aquí. Es un hermano que llega recientemente a nuestra iglesia y se integra a eso. Y me pregunto, ¿no somos todos los demás
personas con la misma posibilidad de integrarnos. Por eso este apéndice del sermón. Eso que pasó en Filipos sucedió porque la iglesia estaba presente. Y en la Ciudad de México la iglesia está presente. Y está llena de niños de la calle, de jóvenes drogadictos y de personas viviendo de la prostitución y de familias deshechas. Está lleno de situaciones difíciles, y aquí está la iglesia de Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Juntamos millones de pesos y compramos cobijas y las repartimos? ¿Juntamos mucho dinero y compramos despensas y las repartimos? No solucionamos ni una parte así del problema, porque ese no es el problema, son los síntomas del problema. Pero si somos una iglesia que anuncia el Evangelio de Jesucristo y predicamos el Evangelio a más personas, y tenemos una escuela y un seminario y grupos de estudio donde personas vengan y se desarrollen y cambien y transformamos a México. Y entonces, insisto, hay menos discapacitados mal atendidos, menos ancianos abandonados, menos niños de la calle, menos jóvenes en la drogadicción. Montones de mamás y papás han venido conmigo y me dicen: pastor, si hubiese conocido la iglesia, el Evangelio de Jesucristo antes, mi hijo no hubiera llegado a esos extremos. Porque de repente el hijo regresó, salió de la drogadicción, del alcoholismo. Y dicen los papás: si hubiésemos sabido de la fe en Cristo antes, no hubiésemos pasado por eso. Es verdad. La iglesia anuncia el Evangelio, y para hacerlo hace muchas más cosas, como lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Nos ha dado un crecimiento extraordinario. Nos hemos tenido que venir aquí a rentar este lugar porque ya no cabíamos. ¿Qué solución proponen? Nos separamos, cada quien se va y se busca una iglesia más pequeña donde sí quepa, donde sí haya lugar, donde haya cabida. Ponemos aquí un letrero que diga no vacantes, porque dentro de 85 domingos no tendremos más que el templo y no este lugar. Y entonces, pues a lo mejor usted dice: yo me voy a otra iglesia, por mi casa hay una chiquita, ahí voy yo. Pero si creemos que tenemos una visión, una identidad, entonces debemos permanecer juntos y hacer algo en el nombre del Señor. Algunos hemos decidido entregar nuestras alcancías o una ofrenda especial, y además queremos comprometernos en una ofrenda especial que habremos de entregar antes de que termine el año. Lo explico. Hermana Yani, ¿puedes pasar acá, por favor, y con nuestra ofrenda? Lo explico. 3 cosas podemos hacer ahora. Las 3 o una de las 3. Tal vez algunos de nosotros trajimos nuestra alcancía y la entregamos a la comisión ya, o la vamos a entregar en alguno de los cultos anteriores, porque este es el 4º culto al que yo asisto. O tal vez traemos una ofrenda, porque la alcancía es una cosa, pero a lo mejor preparamos una ofrenda diferente para entregar para nuevas instalaciones. O tal vez, además de esto, queremos llenar una papeleta. ¿Tenemos todos papeletas? Si no tiene usted, la puede pedir, los diáconos se la pueden proveer ahora mismo. Es una papeleta compromiso, que además de poner nuestros datos, ponemos la cantidad que queremos dar antes de que acabe este año. Eso además de lo que vamos a dar ahora. O tal vez si usted no trae una ofrenda ahora, pues se compromete de esa manera. Hay aquí algunas otras cosas, no solo dinero podemos dar de diferentes estrategias, y tal vez usted quiere inscribirse para formar parte de esa estrategia. Le quiero pedir entonces lo siguiente: el coro va a entonar un canto. Es un canto muy hermoso que me parece que va muy bien con nuestro aniversario. Y quiero pedirles que mientras el coro entona este canto, usted que trae su alcancía, usted que trae su ofrenda, o usted que trae su compromiso, o usted que trae las 3 cosas, póngase de pie y venga aquí al frente a uno de estos alfolíes que están abiertos aquí, y depositamos nuestra ofrenda. Si trae su alcancía, no va a poderla meter ahí, entonces solamente póngala aquí en este lugar, en este estrado. Los encargados de finanzas se encargarán de tomarla y de administrarla. ¿De acuerdo?